Hola, soy Harley Schlanger. Bienvenidos a nuestro diálogo semanal con Helga Sepp-LaRouche. Hoy es 16 de diciembre de 2020 y en medio de luchas electorales, crisis económicas, pandemias y todo lo demás, debemos detenernos y tomarnos un momento para reflexionar sobre algo que sucedió hoy hace 250 años, el nacimiento de Ludwig van Beethoven. Y sé, Helga, que esto tiene un significado especial para ti. Sí, hoy es el 250 cumpleaños de Beethoven y lo mejor que pueden hacer por sí mismos nuestros espectadores es pasar varias horas y escuchar cualquier tipo de combinación de grandes sinfonías, sonatas, conciertos de pianos, líder. Quiero decir, es una gran riqueza y puedo prometerles que incluso si no son amantes de la música clásica, lo serán. Porque, por ejemplo, basta con escuchar An die ferne Geliebte. Este es el hermoso ciclo de canciones de Beethoven. O escuchar a Fidelio, la bella ópera que escribió Beethoven. O escuchen cualquier cosa y se elevarán. La gente debería pensar como Beethoven. Es una forma de pensar completamente diferente. Y quiero mostrarles un libro que también deberían leer. Se llama Think Like Beethoven, piensa como Beethoven, y tiene varios artículos sobre música y sobre Beethoven escritos por mi difunto esposo, Lyndon LaRouche. Y quiero leerles un par de citas que son absolutamente apropiadas para el cumpleaños de Beethoven. Lo esencial es el amor. La música es amor. El principio de la música es el amor de la humanidad por la humanidad, de lo que podría ser la humanidad. Y quieres hacer algo que sea hermoso en términos de lo que dice la naturaleza de la humanidad. Y si no es hermoso, no querrás hacerlo. No quieres fealdad. Y la característica del siglo XX ha sido la música fea. Desde el principio es música fea y la música se ha vuelto más y más fea y más fea todo el tiempo. Y luego dice un poco después, la belleza es la creatividad per se. También es la medida de lo que es la creatividad. Así que cualquier composición es un asunto sagrado. Si realmente quieres hacerlo, estás intentando una obra sagrada. Y es un sentido de la inmortalidad del hombre. Incluso las personas cuando mueren, si viven bien, pueden aportar un recuerdo de belleza, y eso rara vez se hace en estos días. La belleza de la existencia de la humanidad siempre está más allá de la humanidad misma. Somos capaces de convertirnos en instrumentos para dar rienda suelta a la belleza de la humanidad. Todo gran compositor y todo intérprete musical trabaja sobre esa base. Y Lyndon LaRouche dijo en otro momento que Beethoven, sin lugar a dudas, fue el compositor más imponente de todos los demás compositores clásicos, extremadamente bellos y poderosos. Y estoy totalmente de acuerdo. Quería decir eso porque Beethoven es, para cualquiera que lo descubra, probablemente uno de los amigos más importantes que uno puede tener en su vida. Y eso es extremadamente importante en estos días que son muy desafiantes y se necesita la fuerza interior que proviene del gran arte clásico como el de Beethoven. En nuestra casa, uno de los favoritos de mis hijas es Para Elisa, que es una obra corta pero intrincada y bastante elegante y hermosa. Ahora, lamentablemente tenemos que pasar de la belleza de Beethoven al caos en el mundo real, y hay algunas novedades en torno a las elecciones. La reunión del colegio electoral hace un par de días que se están presentando listas alternativas. ¿A dónde crees que se dirigirá esto? Es difícil de decir. Si ponemos atención a los principales medios de noticias occidentales, la imagen que obtendríamos es que ya se resolvió todo, que Biden se mudará al 20 de enero a la Casa Blanca, que Trump es un mal perdedor
que no puede hacerse al hecho de que perdió las elecciones. Pero si miramos la situación en los Estados Unidos, es mucho más complicada. Y claramente hay una pelea, incluso entre algunas personas que inicialmente parecían haber admitido la derrota. Por ejemplo, en Arizona, el Comité Judicial del Senado se reunió durante 6 horas y decidieron emitir citatorios para investigar las máquinas de votación en el condado de Maricopa, porque encontraron una gran disparidad entre las boletas y los votos registrados. Luego, en Georgia, el secretario de Estado, Raffensperger, a quien creo que Trump atacó por no hacer su trabajo, ahora ordenó que se auditaran las firmas del condado de Cobb y dijo que posiblemente podría conducir a una auditoría en todo el estado, dependiendo de lo que salga de esta auditoría. Luego, en Michigan, el Comité Conjunto de Supervisión de la Asamblea Legislativa también emitieron citatorios porque dijeron que los secretarios fueron engañados para certificar el voto y quieren tener una investigación al respecto. Y por último, el diputado Mo Brooks, en el programa de Lou Dobbs, dijo que tiene la intención de desafiar los votos electorales en ciertos estados el 6 de enero, que es cuando el Congreso revisará el resultado del colegio electoral, y ahí todavía puede haber pelea. No creo que él haya encontrado un senador todavía a quien necesita para iniciar este procedimiento. Naturalmente, todavía hay muchas cosas que aún se podrían hacer. Por ejemplo, a la luz de todas las cosas que han sucedido, Trump podría nombrar un fiscal especial que podría continuar con este asunto más allá del 20 de enero y desenterrar gran parte de la increíble conspiración que ha sucedido desde 2015. En realidad, incluso antes de que se aclarara el resultado de las elecciones de 2016. Muchas personas, incluyéndonos a nosotros, hemos sugerido que Trump debería perdonar a Julian Assange. Por un lado, porque su vida está en peligro, pero así garantizando su seguridad, y también a Edward Snowden, porque estas dos personas podrían arrojar mucha luz sobre los orígenes del Russiagate, por lo que podría ser un flanco muy inteligente. Él podría hacer muchas de estas cosas y más, pero solo quiero decir una cosa que nos deja atónitos. Si vemos a los medios occidentales, la imagen que retratan es la que dije antes. Trump es un mal perdedor y simplemente no puede conceder las elecciones. Pero uno diría, si hay tanta evidencia como la expresada por las miles de personas que hicieron declaraciones juradas de que fueron testigos de fraude electoral, todas las dudas sobre las máquinas de votación diseñadas para facilitar el fraude electoral y todas las otras muchas irregularidades. Con eso uno pensaría que habría un medio occidental que dijera, ¿no es extraño que pueda haber fraude electoral en los Estados Unidos? ¿No es una gran historia? ¿No deberíamos poner a algunos periodistas a investigar eso? Nada de eso pasa. Y eso debería hacer que la gente piense en el carácter absolutamente unificado de los medios de comunicación. Lo que realmente es increíble porque nos dice que realmente estamos mucho más metidos en una dictadura transatlántica de lo que la gente normalmente pensaría. Y esto es algo de lo que hay que tomar conciencia urgentemente en Estados Unidos. Creo que la gente tiene que seguir luchando porque esta es la pregunta. ¿Puede haber elecciones honestas o no? Y no es solo para Estados Unidos, puesto que tiene implicaciones para todo el mundo libre, que no parece tan libre en este momento. Es algo que no se debe aceptar en absoluto.
Sobre lo que dijiste, sobre lo último que dijiste acerca de que los medios de comunicación no hacen preguntas, ¿qué diría Joe Biden si un periodista le preguntara, ¿no encontraste inusual la descarga de 130,000 votos para usted y ni un solo voto para Donald Trump? Algunas de estas anomalías aún no se han explorado y como dije antes, hay una lista alterna de electores en al menos 6 o 7 estados, por lo que esto aún no ha terminado de ninguna manera. Mencionaste el Russia Gate. Estamos viendo una repetición del viejo patrón con este supuesto hackeo de SolarWinds que reportaron fuentes anónimas atribuyéndolo a Rusia. Simplemente continúan con esto, ¿no? Sí, en cierto sentido, el Russia Gate ha quedado completamente desacreditado. Salen con la misma vieja cantaleta, solo que ligeramente cambiada. Lo mismo ocurre con la campaña contra China, que adquiere dimensiones nuevas día con día, pero creo que hay algunas anomalías que deben ser analizadas. Por ejemplo, ahora hay evidencia de que el FBI tenía 20,000 páginas de documentos en relación con Seth Rich, quien pudo haber sido la fuente de donde Wikileaks obtuvo los correos electrónicos del llamado hackeo del Russia Gate. Ustedes saben lo que Bill Binney dijo que nunca sucedió y que la fuente pudo haber sido Seth Rich, quien fue extrañamente asesinado. Nadie sabe exactamente cuál es la razón, pero deben esclarecerse todos estos temas para detener esto. Porque la implicación al continuar con el Russia Gate, al escalar, al igual que como los Tories británicos ahora lanzaron una campaña increíble alegando que el Partido Comunista de China se ha infiltrado en millones de empresas y consulados y otras instituciones. La campaña anti-China, anti-Rusia, está diseñada para crear una imagen de enemigo para una guerra venidera. Y la gente no debe dejarse engañar por eso, porque si se difunde un esfuerzo tan concertado de mentiras para pintar un cuadro de un país acusándolos de hacer cosas que claramente no hacen, tiene un solo propósito, la preparación para la guerra. Y esto debe verse a la luz de a quién Biden está escogiendo para su gabinete. Blinken, quien es el futuro secretario de Estado, es alguien que ha estado abogando por la escalada en el frente oriental de la OTAN contra Rusia durante mucho tiempo. El otro desarrollo interesante de Europa hoy fue la declaración abierta de Mario Draghi de lo que representará el reinicio global e información nueva proveniente de Mark Carney. La mayor parte de esto no está cubierto, pero me gustaría que lo comentaras porque la gente está escuchando mucho sobre el reinicio global, pero la mayor parte de lo que se dice es absurdo. Sabemos lo que realmente quieren decir. Entonces, ¿qué fue lo que Mario Draghi dijo? A partir de hoy en Alemania tenemos un cierre total, al menos relativamente. La producción continúa, pero se supone que la gente no debe realizar actividades innecesarias. Solo pueden reunirse con 5 personas de 2 hogares. Las tiendas estarán cerradas. Puede que también hagan cuarentena en Estados Unidos, a pesar de que haya declaraciones en sentido contrario, y quizá también en otros países. Y ya está muy claro que muchas empresas irán a la quiebra. Hay una renuencia por parte de los gobiernos a hacer algo realmente eficiente para abordar eso, porque hay métodos que se probaron, como en Asia, pruebas, rastreo de contactos, aislamiento, y en cierto sentido ya es casi demasiado tarde porque el contagio comunitario ha llegado tan lejos que tendríamos que hacer un confinamiento drástico para volver a la posibilidad de hacer rastreo de contactos. Pero en cualquier caso, esto lo está utilizando el Banco Central
por parte de Draghi, quien también fue presidente del Banco Central Europeo durante muchos años y se hizo infame por haber dicho que daría tanta liquidez, la que se necesitara, la que fuera, para salvar al euro. Hubo una inundación de liquidez en beneficio de los especuladores durante todos estos años, pero ahora estamos de nuevo en un punto en el que básicamente está diciendo que tiene que haber una destrucción creativa. Y esa es una noción que viene de Joseph Schumpeter, quien tenía claras políticas fascistas durante su época. Y es la idea de que no importa si destruyes ciertas compañías, porque siempre que quieres tener un cambio de paradigma, lo viejo tiene que irse para que lo nuevo tenga más espacio. Y lo que quieren decir es que quieren quebrar o dejar ir a la bancarrota a todas las empresas que tienen que ver con la producción industrial real, si es que tienen algo que ver con los combustibles fósiles, en cualquier caso. Y Mark Carney ahora está pidiendo un rastreo de carbono obligatorio, básicamente obligando a las empresas a no solo admitir cuánto CO2 están emitiendo, sino también a revelar sus planes de cómo reducirlo en el futuro, y que toda la financiación se destinará únicamente a las empresas que obedezcan estos planes, lo que significa que se destruirá por completo la productividad de la economía, porque si solo se apoya la energía solar y eólica, la productividad colapsará y se reducirá la población al hacer eso. Así que esto es verdadero fascismo. La esencia del fascismo fue el trabajo esclavo que terminó en los campos de concentración. Y esto va en la misma dirección, por lo que la gente debería ser consciente de que se avecina una dictadura verde, o eso es lo que los bancos centrales planean hacer, y todavía tenemos tiempo para movilizarnos a favor de la alternativa que sería unirnos a Rusia y China, desarrollar el sudeste asiático, que necesita una reconstrucción urgente después de años de guerras interminables, y es apremiante a la luz de la gran hambruna y la pandemia de COVID. Existe una necesidad urgente de que todos los países industriales, especialmente Estados Unidos y China y los países europeos, trabajen juntos para industrializar África. Debe haber una intervención inmediata si no queremos correr el peligro de que 270 millones de personas mueran de hambre a corto plazo. Eso es lo que David Beasley del Programa Mundial de Alimentos ha estado advirtiendo. Así que esta cosa verde es de veras terriblemente peligrosa, porque si se desmantelan las industrias en los llamados países industriales, no habrá absolutamente ninguna capacidad para realizar el tipo de programas de industrialización para el sector en desarrollo, y eso conducirá a un genocidio masivo. La gente debería despertar y saber de qué se trata realmente este acuerdo verde o el nuevo acuerdo verde. Uno se pregunta si realmente quieren la destrucción creativa. ¿Qué pasa con los bancos que causaron el problema? La banca a la sombra y demás fueron quienes crearon el flujo de liquidez, que en realidad aumentó la insolvencia de las empresas que ahora están hablando de cerrar. En esta línea hubo una conferencia que incluyó al Vaticano, que mencionaste antes. ¿Qué nos puedes contar de esta conferencia? Se llamó el Concilio para el Capitalismo Inclusivo con el Vaticano, y esta es una nueva organización promovida por el Vaticano. Incluye algunos de los principales administradores de fondos de cobertura o hedge funds. Mark Carney naturalmente está en él, la señora Rothschild está. Son básicamente las mismas personas que están impulsando el gran reinicio, la ecologización de la economía mundial. Y es un escándalo absoluto de que este Papa abra las puertas del Vaticano a estas políticas realmente fascistas. Ahora mismo en Alemania hay un gran escándalo alrededor del cardenal Wolecki de Colonia, que supuestamente encubrió delitos sexuales
de un sacerdote es un gran escándalo. Creo que en comparación con esto, convertir a toda la Iglesia Católica en una máquina de propaganda verde es un escándalo mucho, mucho mayor que ese. Y solo puedo decir que si el Papa Juan Pablo II estuviera vivo, o incluso el Papa Benedicto XVI, Ratzinger, que ahora está muy viejo, nunca habrían aceptado tales políticas, y creo que esto es verdaderamente peligroso, porque si la Iglesia también se vuelve verde, entonces la gente pierde la última brújula moral sobre lo sagrado de la vida, porque de eso se trata todo. Y ahora mismo vamos a una dirección muy, muy peligrosa, donde la gente dice, ni modo, tenemos que hacer triage, porque los hospitales ya están más allá de la capacidad de lo que pueden hacer en términos de cuidados intensivos. Hace unas semanas hubo un programa escandaloso en la televisión alemana de que decía que sí, se debería permitir el suicidio asistido. Esto es exactamente lo que sucedió con respecto a la eutanasia. En el Tribunal de Nuremberg, básicamente se discutió que al principio fue solo un pequeño cambio en la imagen del hombre, que la gente comenzó a pensar en el costo de mantener a la gente con vida. Es básicamente lo que ha estado promocionando Ezequiel Emanuel, que la parte más cara de la vida de las personas es el último año, y por lo tanto no es tan malo si la gente se muere un poco antes y se ahorra mucho dinero. Si ese tipo de pensamiento comienza a entrar en la mente de la gente, estamos en el camino hacia el fascismo. Yo solo quiero advertir contra eso. Ahora, en medio de todo esto, el Instituto Schiller celebró una conferencia extraordinaria este último fin de semana que abordó todos los temas que hemos estado discutiendo. Y me gustaría que nos dieras una idea de lo que se discutió. Una de las cosas que creo que fue importante fue la advertencia del coronel Richard Black sobre el peligro implícito en la OTAN en este momento, la expansión de la OTAN. Pero lo que sea que pienses que es importante, Helga, que quieras decirnos, la gente puede ver el video en el sitio schillerinstitute.com, la conferencia de 2 días que se llevó a cabo el 12 y 13 de diciembre. ¿Qué nos puedes comentar de la conferencia? El tema general de la conferencia fue lograr que la gente comience a pensar con un método diferente. Hoy en día estamos acostumbrados a pensar en términos de nominalismo. Se puede decir una frase como, hoy está lloviendo, y alguien respondería, sí, lluvia, y lanzar una cantaleta sobre la cuestión de la lluvia. El nominalismo es cuando ya no eres capaz de entender cómo los procesos profundos de los diseños de axiomas dictan cómo se piensa. Y para que seamos conscientes sobre nuestros métodos de pensamiento, el tema general de la conferencia fue la coincidencia de opuestos. Esta es una hermosa idea desarrollada por primera vez por Nicolás de Cusa, el gran pensador del siglo XV, y aplicamos ese método de pensamiento a todos los diferentes paneles. El primero se dedicó a la cuestión de luchar por la verdad en las elecciones, concentrándose en los Estados Unidos, y luego tuvimos un panel estratégico para discutir el peligro de la guerra, los peligros de la economía fascista y la solución. Y el tercero se dedicó a la idea de que tenemos que conseguir un puente aéreo para salvar a la gente en África, pero también sobre cambiar la política general para no permitir que continúen existiendo el subdesarrollo y la pobreza. Y luego el cuarto panel se dedicó a la necesidad de tener un pensamiento clásico sobre Beethoven, pero también Schiller y muchos otros grandes compositores y poetas. Porque como dijo Lyndon LaRouche, la gente tiene que aprender a pensar de manera clásica si quiere salir de esta crisis. Ahora, sobre el discurso que mencionaste del coronel Black, solo puedo enfatizar
que la gente realmente debe escucharlo y no solo eso, sino difundirlo. Porque el coronel Black, quien fue un militar en los Estados Unidos por más de 30 años, dijo que estaba hablando como un patriota estadounidense, pero que estaba advirtiendo que la OTAN debe ser disuelta, que la OTAN perdió todo su propósito de existencia cuando la Unión Soviética se disolvió en 1991, el Pacto de Varsovia se disolvió. Ese habría sido el momento de deshacerse de la OTAN porque ya no había un enemigo contra el que se suponía que debía defenderse. Ahora, esa oportunidad se perdió. Lo hemos discutido en otras ocasiones muchas veces porque estábamos en medio de esa discusión al ofrecer una alternativa en ese momento. Pero básicamente él habló cómo todas las promesas que Bush padre y los principales miembros del ejército de los Estados Unidos le hicieron a Gorbachev en ese momento de que la OTAN no se movería ni un centímetro hacia el este. Todas estas promesas se rompieron. Los miembros de la OTAN, en lugar de desmembrarla, aumentaron de 16 a 30 miembros ahora. Y la OTAN ahora está a unos 20 kilómetros de la frontera rusa. Dijo que es una provocación tras otra y aumenta el riesgo de guerra. Entonces, cualquiera que esté preocupado por la paz, las personas que se creen progresistas o las personas que se creen patriotas deberían leer, estudiar y pensar en este discurso del coronel Black, porque creo que es una llamada de advertencia y espero que todavía no sea muy tarde, pero creo que funge como una voz de la razón absolutamente necesaria en este momento muy peligroso. Bueno, y volviendo a lo que comenzamos, el cumpleaños de Beethoven de hoy, el cuarto panel sobre cultura fue realmente muy emocionante porque incluyó a algunos jóvenes que discutieron su primer encuentro con la cultura clásica. Así que creo que tu consejo de escuchar algo de Beethoven y luego también escuchar esta conferencia sería muy importante para la gente. ¿Algo que quieres agregar, Helga? Sí, también creo que el discurso de Jacques Cheminade, nuestro colega de Francia, candidato a la presidencia en 3 ocasiones, fue excelente. E hizo una pregunta en la que todo el mundo debería pensar. Dijo, si miras la condición del mundo, todas las guerras, la pobreza, el increíble colapso de la civilización y las instituciones, ¿por qué no hay un movimiento de masas en todo el mundo para tratar de contrarrestar eso? Ahora, creo que es una pregunta extremadamente importante y la tomaría como una invitación para que se unieran al Instituto Schiller, se hicieran miembros para ver los paneles, porque necesitamos colaboradores, necesitamos un movimiento de renacimiento, necesitamos personas que comprendan que si mantenemos esta depravación cultural, esta barbarie que está escalando en todos los campos, podemos perder la civilización e ir a la guerra con Rusia y China, y eso sería el final. Porque si se usan armas termonucleares, entonces, contrariamente a algunas opiniones tontas, no creo que una guerra nuclear limitada sea posible por muchas razones. Entonces, si lo piensan, ¿cómo podemos hacer que la humanidad adopte conceptos más nobles sobre la imagen del hombre como un ser humano creativo que es capaz de una autoperfección ilimitada para el bien de la sociedad en su conjunto, de hermosas ideas? Si piensan en todas las composiciones de los grandes compositores, en Shakespeare, que fue bellamente presentado por un joven que habló de Romeo y Julieta en términos de sus lecciones para el día de hoy. Nos dio una perspectiva completamente nueva y refrescante. Luego, varios otros discursos fueron bastante edificantes.
Así que les pido que se unan al Instituto Schiller, que ayuden a nuestros esfuerzos difundiendo estas ideas y se activen, porque este es un momento en el que no es una cuestión objetiva cuál será el resultado. Todo dependerá en gran medida a si se puede movilizar a la gente a tiempo para implementar las soluciones existentes o no. Y los invito a responder esa pregunta de manera positiva, uniéndose a nosotros en nuestros esfuerzos. Bueno, Helga, gracias por tus comentarios de hoy y también por ese importante desafío para todos nosotros de elevar la propia concepción de nosotros mismos desde el punto de vista de la cultura clásica. Este ha sido nuestro diálogo semanal con Helga Seblarush. Nos vemos la siguiente semana, Helga. Sí, hasta la siguiente semana.